Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Lilita. A mí también me resulta sumamente grato poder estar compartiendo este encuentro, aunque sea virtual, con todos ustedes de la región del noreste, bueno, para reflexionar, para discutir acerca de estos proyectos en torno a la reforma judicial. Yo voy a tratar de ser no demasiado extenso porque el propósito del encuentro es poder entablar algún diálogo y distintos puntos de vista y escuchar incluso los comentarios de muchos amigos que también quieren hacer sobre este tema. Lo primero que le quería es decir que cuando nosotros hablamos de la reforma judicial o de las iniciativas del gobierno, ¿no? Tenemos que distinguir y tenemos que distinguir porque no es una sola iniciativa. Esto es como que existe un dólar blanco y un dólar blue, hay una reforma blanca y una reforma blue. La blanca es la que se está discutiendo en este momento en el Congreso, la iniciativa que tiende, como saben ustedes, a organizar la justicia federal penal con asiento en la capital y con asiento en las provincias, creando una fenomenal cantidad de cargos judiciales. Pero a la vez existe en simultáneo otras reformas que también guardan vinculación con esto. Por un lado, como saben ustedes, la tentativa de, de anular los traslados de 2 jueces de la Cámara Federal Penal, que lo habían sido hechos con consentimiento de la Corte hace unos años por un decreto del gobierno anterior. De otra parte, tratar de remover al actual Procurador General interino, Eduardo Casal, e incluso llegar hasta modificar la composición del jury para poder tener la mayoría suficiente como para poder desplazarlo. También la creación de un consejo consultivo, no tan plural, un consejo consultivo más bien del paladar del Poder Ejecutivo, que tiene que dictaminar sobre el funcionamiento de la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el juicio por jurados. Ustedes dirán, ¿qué tienen de común todas estas iniciativas? Es decir, ¿hay algo que puede decir un denominador común respecto al proyecto de ley, al Consejo Consultivo, a los movimientos que se está haciendo respecto del traslado de los jueces o el desplazamiento de Eduardo Casal? Sí, todas tienen que ver con cuestiones penales y federales, salvo el Consejo de la Magistratura, que tiene una relación sin duda directa porque es la que nombra a los jueces y la que inicia el proceso de destitución de ellos. Y la Corte, que es donde termina finalmente todo juicio. Es decir, que hay un denominador común que se trata de materia federal y penal. Otra característica que tienen estas iniciativas han sido hechas, como ustedes saben, sin el menor acuerdo político. Han sido lanzadas sin haber hecho el menor intento de construcción de ningún acuerdo ni consenso, pese a que respecto a la reforma judicial hay un concepto extendido de que hay que hacer muchos cambios. Es decir, no es cierto que no haya opiniones favorables dentro de las otras fuerzas políticas para los cambios, pero el gobierno no, se lanzó solo. Y además, tercera característica, es una demanda de la sociedad, es decir, la gente está pidiendo en este momento cambios en Comodoro Pi o en la Justicia Federal del Interior o en la Corte o en el Consejo. No. Y esto que todos lo sabemos por una intuición muy clara de que esto no forma parte de las demandas de la sociedad, bueno, es corroborado por todos los relevamientos de opinión pública que se están haciendo en los últimos 2 meses. Todas las consultoras coinciden en que en este momento la gente está preocupada, primero, por su situación económica particular. Segundo, ha aparecido ahora la cuestión de la inseguridad como preocupación de la gente. Tercero, no contagiarse, en una cuestión curiosa, porque de junio a esta parte ha descendido la preocupación de la gente. Es decir, ha descendido porque, bueno, por esto mismo de que esta extraordinaria cuarentena
ha traído consigo de que por más que estemos en este momento en una curva de contagios muy alta, bueno, la gente ahora tiene otras preocupaciones. Por supuesto, los cambios en la justicia no figura ni de lejos. En consecuencia, la tercera característica que es reformas que están hechas a espaldas de la gente, solo en la agenda del gobierno. Esta reforma solo le interesa al gobierno. Entonces nos cabe preguntarnos por qué. Hay ciertas características comunes, penales federales, agenda de interés solamente del gobierno. ¿Por qué la impulsan? Y acá yo creo que conviene que hagamos un poco de memoria. El núcleo de lo que se está discutiendo en la reforma que está en el Congreso es la justicia federal penal de la capital, que como ustedes saben, la justicia federal penal de la capital se la conoce como habitualmente como la justicia de Comodoro Pi porque está alojada en el antiguo edificio de Vialidad Nacional que está en la calle Comodoro Pi. Pues bien, esa justicia, como ustedes saben, está cuestionada desde hace mucho tiempo, pero conviene hacer memoria y ser muy claros en esto. Comodoro Pi nació con el gobierno justicialista de la década del 90. Cuando se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que ahora ni siquiera le queda muy poco para seguir estando vigente, bueno, ahí se multiplicaron los juzgados de 6 a 12 y se los trasladó, porque ya no cabían en el Palacio de Tribunales, se los trasladó a Comodoro Pi. Comodoro Pi nació ahí, y ahí nació también otra cosa. Nació en ese momento la cuestión de las interferencias políticas dentro de la justicia federal. Ahí nació la introducción de la CIDE, incluso con decretos que establecían la colaboración y cooperación de la CIDE en la investigación de las causas judiciales. Esto trajo aparejado, sin lugar a duda, bueno, que los jueces federales en ese momento hasta cobraban sobresueldo de la CIDE. Ahí nacieron los jueces de la servilleta. Recuerden ustedes que un ministro, en aquel momento Corach, ministro del Interior, le exhibió a Cavallo una servilleta con los nombres de los jueces que respondían al gobierno. Prácticamente la totalidad, 8 de 12 eran los jueces de la servilleta. Y ahí nació también una cultura de la impunidad. Comodoro Pi fue siempre un reservorio destinado a la impunidad. Por supuesto, la continuación de la presencia también de las CIDES, esto siguió durante todos los años, ya directamente a través en el caso de Estiuso, y aparte no nos olvidemos, cuando esto no se propendía a la impunidad, directamente eran desplazados los funcionarios, lo que le pasó al mentor del presidente, al Bebe Rigui, un hombre muy decente, y que fue eyectado del cargo por el tema por no ser complaciente con el caso de Vudú. ¿Qué quiero decir con todo esto? Comodoro Pi, la Justicia Federal de la Capital, fue durante muchos años un fuero infiltrado por la política y que tendía inexorablemente en muchos casos a la impunidad, que era motivo de protesta de la ciudadanía y obviamente de las fuerzas de la oposición. Ahí se cerraron centenares de causas. Para decir las más conocidas, las causas de enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial que hizo Yarvide, decenas. Debido, ahora imputado y procesado, tiene decenas de sobreseimiento previo. Este manto de protección, sin duda, rigió hasta la administración anterior, donde en un momento dado esto se destapó y se avanzó en la persecución de una enorme cantidad de causas. Y se produjo, en ese caso, una circunstancia muy mala y curiosa, es que asciende al poder un gobierno en el cual gran cantidad de sus funcionarios se encuentran con procesos pendientes, empezando por la propia vicepresidenta de la República. En consecuencia, se produce lo que en derecho se llama, bueno, para casos de discriminación, pero que viene acá a emplearlo, bueno, una categoría sospechosa. Si sube un gobierno en el cual la mayoría de gran cantidad de sus funcionarios se encuentran imputados por determinados procesos,
bueno, todo lo que se haga respecto de la justicia, bueno, hay que mirarlo dos veces. O dicho de otra manera, si el gobierno quisiera erradicar cualquier suspicacia, tendría que seguir entonces un camino abierto, transparente, de discusión pública como corresponde. Bueno, pues bien, nada de esto ha ocurrido. Esa categoría sospechosa parece que tiende a confirmarse, por lo que dijimos al comienzo. Reformas nada más que destinadas, por supuesto reformas que no tienen en cuenta ni siquiera la situación de los más vulnerables, una ley que tienda a los procesos colectivos para que las personas en situaciones más desaventajadas puedan acceder a la justicia, facilitación de estas cosas, no. Reformas que tienen que ver al poder y obviamente a sus preocupaciones, que es la cuestión federal penal. Yendo al proyecto en sí mismo y tratando de ser lo más sencillo posible para no entrar en cuestiones directamente técnicas. Yo creo que el proyecto es un proyecto muy poco serio. Al decir muy poco serio, es un proyecto que está mal construido, es inconstitucional, es retrógrado en muchos aspectos. Y para señalar, en lugar de mirar hacia adelante e impulsar la implantación de un sistema de enjuiciamiento como tiene todo el mundo occidental y como tienen todas las provincias argentinas, que desdobla las funciones de acusar y de juzgar, porque el juez que investiga no es juez, y esto afecta a su imparcialidad, el gobierno da dos pasos atrás y en lugar de desconcentrar esas funciones, que tendría que ser la solución de fondo para Comodoro Pi, la multiplica. Multiplica porque crea 46 Comodoro Pi. Hay 12 jueces federales, bueno, lleva el número a 46 de manera racional. Multiplica el problema en lugar de solucionarlo y creando un serio obstáculo para la implantación del acusatorio. Es de una irracionalidad absoluta, porque el número de 46, bueno, pusieron 46 como pudieron haber hecho 39, o 34, o 25. Carece de toda base empírica y de toda seriedad en cuanto a flujo de trabajo, en cuanto a flujo de causas, etc. Va a ser un obstáculo para la prosecución de las causas, porque el gobierno dice los jueces quedan con las causas que tienen actualmente en trámite. Sí, pero con la mitad de personal, porque como desdoblan la secretaría, los dejan a los tipos con la misma cantidad de causas y la mitad de gente, lo cual necesariamente va a traer demoras, entorpecimientos, etc. Esto no va a agilizar, al contrario, va a entorpecer. Es dudosamente constitucional porque crea la figura del juez sustituto, y en el caso del juez sustituto es un juez precario y que la Corte, tanto la Corte nuestra como la Corte Interamericana, ha dicho que no se compadece con la garantía del juez imparcial, porque el juez precario carece de la independencia necesaria. A la vez, es, bueno, en momentos en que tenemos que apuntar a la mayor cantidad o concentrar todos los recursos para poder superar la catástrofe de la pandemia, bueno, tiene un gasto extraordinario. Al decir un gasto extraordinario es porque los cálculos más conservadores le estiman de que, y esto depende de cuánto gastan en equipamiento, pero que no va a bajar entre los 8 y 10 mil millones de pesos. 10 mil millones de pesos estériles. Es el mismo gobierno que le acaba de manotear o arrebatar a la ciudad de Buenos Aires 30.000, un tercio de lo que hubiera necesitado para la policía de Kicillof, se puede ahorrar si no se lleva adelante esta desmesura, esta locura que es esta reforma. Pero por último, carece de seriedad. Y carece de seriedad porque la reforma entró al Senado de la Nación proponiendo la creación de 320, creo que eran cargos judiciales. En el dictamen de la comisión ya eran 640 y en el recinto lo llevaron a 1000 y pico, creo que son 1050 cargos judiciales. ¿Por qué? Porque comenzaron a negociar con los gobernadores para obtener apoyo para lo que se dicte en diputados y crearon a troche y moche juzgados federales y cámaras por todos lados, pero de una manera absurda. Han creado juzgados federales
en sitios donde no hay ni siquiera juzgados provinciales. En consecuencia, esto no es serio, no es serio. Y lo que yo también creo cuando el gobierno dice tanto el valor de la palabra, a mí me parece que la malversación del uso de la palabra, que creo que sin duda es una cuestión muy importante, bueno, les cabe directamente a ellos. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Hablan que son progresistas y van a una reforma reaccionaria que atrasa a una reforma conservadora? ¿Ese es el progresismo? Mantener el inquisitivo. Dicen que defienden la independencia judicial. ¿De qué estamos hablando? Y crean jueces sustitutos, jueces precarios. Dicen que quieren resguardar los intereses y los recursos de los argentinos. Y se emprenden en esta aventura irracional, gastando la plata de los contribuyentes, de los ciudadanos, en momentos que es necesario atender otras necesidades. Por eso yo creo, amigos, que nosotros en estos temas tenemos que ser muy firmes. Y tenemos muy firmes porque nosotros tenemos que defender que la ley pueda aplicarse a quien le corresponda. Porque tengan en cuenta que el castigo a la corrupción y la desigualdad son dos caras de una misma moneda. Y nosotros tenemos que defender la aplicación de la ley. Nos cupo los radicales, cuando recuperamos la democracia en 1983, hacer que la ley se aplicara al más poderoso. Rompimos el dogma de la impunidad del poderoso, porque así respetamos la garantía básica de un sistema democrático que es la igualdad de todos ante la ley. Y la ley tiene que ser igual para todos. Y los hechos de corrupción deben juzgarse y castigarse si corresponde. Y tenemos que defender la independencia y el Poder Judicial y el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es la columna vertebral de un sistema democrático. Y quienes están destinados a preservarlo y a garantizarlo son precisamente los jueces. Este es el desafío que tenemos en este momento por delante. Y tenemos que honrar nuestra tradición histórica levantando estas mismas banderas. Bueno, les agradezco mucho la atención y quedo a disposición de ustedes para que charlemos.